Buenos días, mi nombre es José Octavio Ramos Pérez. Eh, este trabajo es de Laboratorio de Electrónica 1 sobre la práctica número 7, funcionamiento del transistor en corriente directa. Vamos a hablar sobre diferentes configuraciones del transistor, en este caso el BJT, en polarización de corriente directa. Vamos a hacer el análisis matemático de cada configuración, así como en la simulación, comparando los valores que nos da, que serían más exactos del análisis matemático, pero también comparando con los de la simulación, ya que en el práctico en este momento no se tiene el material necesario para la práctica, así que nada más va a ser análisis matemático y simulado. Pues el objetivo es que conocer la característica y funcionamiento del transistor en cada configuración, como lo va a ser la configuración de polarización fija y la configuración de polarización en estabilizado en emisor común. También hay en polarización por divisor de voltaje, pero nada más vamos a ver las primeras dos que dije, las de polarización fija y las de estabilizado en emisor común. Los materiales, pues vamos a usar el simulador multisim, en este caso la versión 14.0, y pues en caso de hacer trabajo práctico se necesitaría los transistores, un BJT y diferentes resistencias, así como la fuente de voltaje de corriente directa. Vamos a hablar pues vamos a tomar los ejercicios, el primero es un problema sobre transistor en polarización fija, el cual consiste de dos resistencias y el transistor. En este caso, el problema te das nada más el voltaje de corriente continua, la, la corriente que circula por la base, te da la beta y te da el voltaje en el colector. Entonces, en este caso pide obtener la corriente en el colector, la resistencia la resistencia del colector y la resistencia de la base, así como el voltaje del colector emisor. En el análisis matemático vamos a empezar por usamos las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff, el cual es menos, menos menos el voltaje de corriente continua, más el voltaje en la resistencia de base, más el voltaje base emisor igual a cero. Sustituimos en la ecuación la variable de la voltaje el voltaje en la base y lo suplimos por intensidad en la base por resistencia de base, que esto multiplicado da el voltaje en la base. Así que lo sustituimos, que el voltaje menos el voltaje menos el voltaje corriente continua más el producto de la corriente en la base por la resistencia de la base más el voltaje base emisor, el cual el voltaje base emisor siempre en el análisis de polarización fija es la caída de voltaje de 0.7 volts. Entonces, para obtener primeramente la resistencia a la base, vamos, ya que analizamos esta ecuación, usamos la ecuación para obtener la corriente en la base, que es corriente en la base es igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor entre la resistencia de la base. En este caso queremos la resistencia de la base, nada más sustituimos los valores, la
la corriente en la base que ya te la da, 40 microamperes, es igual al voltaje de entrada, que son 12 volts, menos el voltaje base emisor, que es 0.7, entre la resistencia de base, que es la que queremos obtener. Nada más despejando la resistencia base nos da un valor en la resistencia de 282.5 kiloohms. Luego, nuevamente con las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff, eh, vamos a tratar de obtener la corriente en el colector. La corriente en el colector con esta ecuación, en vez del voltaje de la resistencia del colector, vamos a sustituirlo por el producto de la corriente del colector y la resistencia del colector. Pero como, nada más tenemos, como todavía no tenemos estos valores de IC y RC, vamos primero a irnos por tratar de obtener IC, el cual, si utilizamos la fórmula para sacar beta, beta es igual a la corriente en el colector entre la corriente de la base. Nosotros ya por defecto tenemos el valor de la beta, que es 80, y ya tenemos por defecto también la corriente en la base, que es 40 miliamperes. Así que eh, despejando IC, la corriente en el colector, perdón, nos da un valor de 3.2 amperes. O sea que aquí ya tenemos, para esta ecuación, ya tenemos el voltaje entrada, ya obtuvimos IC, nos faltaría obtener voltaje colector emisor y la resistencia en el colector. El voltaje colector emisor, para esta fórmula, es el voltaje de entrada menos el voltaje del colector. Así que el voltaje de colector emisor sería los 12 volts de entrada menos el voltaje del colector, que ya no nos da por defecto el problema, como el de entrada también. Sería 12 menos 6, sería a 6 volts. Ahora que ya tuvimos el voltaje colector emisor, ya tenemos por defecto el voltaje de entrada, así como ya obtuvimos la corriente en el colector. Podemos utilizar esta ecuación para despejar nada más RC, y así despejando RC, aquí ya se ve la ecuación, sustituyendo los valores y despejando RC nos da un valor de 1875 ohms. Ya tuvimos todas las incógnitas que pedía el problema. Así es como quedaría el circuito simulado en Multisim. Y si ponemos las resistencias como nos dieron los valores, verificamos que los valores que nos dan por defecto, ya poniendo el valor de las resistencias como nos dio en el resultado del análisis matemático, nos tiene que dar estos valores, que es 6 volts y la corriente en la base de 40 miliamperes. La corriente en la base, aquí está, 40 miliamperes, y aquí tenemos la corriente en el colector. La corriente del colector, la cual nos dio 3.2 amperes, aquí nos da casi 5 miliamperes, como 1 miliampere de diferencia, muy cercano. Ahora, yéndonos al problema 2, vamos a usar también un circuito de polarización fija, pero esta vez ya nos dan la resistencia del colector, pero aquí otra vez necesitamos sacar la resistencia de la base. Esta vez ya no nos dan beta, pero nos dan el voltaje colector emisor, así como la corriente en la base. Usando el análisis matemático es un poco más largo la ley de voltaje usando las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff,
sería menos el voltaje de entrada menos el voltaje en el colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Sustituimos eh, el voltaje colector por el producto de la corriente colector por la resistencia del colector. Aquí nada más sustituimos por mientras los valores que tenemos para saber cuáles nos faltan para tener el resultado final de esta ecuación. Primeramente, como no tenemos el voltaje de entrada, vamos a obtener que analizar primero que tenemos esta ecuación: voltaje colector emisor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje colector, pero lo que no tenemos es el voltaje de entrada, pero sí tenemos el voltaje colector emisor, pero no tenemos el voltaje colector. Pero hay que recordar que el voltaje colector es igual al voltaje colector emisor. O sea que si el voltaje colector emisor es de 7.2, el voltaje colector también va a ser 7.2. Sustituimos esos valores en esta ecuación. Aquí está 7.2 del voltaje colector emisor y aquí está el otro 7.2 del voltaje colector, el cual despejando, el voltaje de entrada, nos da un voltaje de entrada de 14.4 volts. Ahora ya obtuvimos el voltaje de entrada, ya tenemos por defecto el voltaje colector emisor, tenemos la resistencia en el colector, ya nomás nos faltaría aquí obtener IC. Para obtener IC utilizamos la ecuación ya mencionada, nada más ahora sustituyendo el valor del voltaje de entrada por 14.4 volts, el cual es el correspondiente, ya obtenemos menos 14.4 volts, que el voltaje de entrada, menos IC, la incógnita que queremos, por la resistencia del colector que ya no las dan, más el voltaje colector emisor que también ya no los dan, despejando la corriente en el colector, nos da una corriente de 3.27 mA. Por mismo, como ya nos dan y nos pide obtener beta también, la corriente en la base ya no las dan y acabamos de obtener la corriente del colector. O sea que ya podemos utilizar la fórmula como es para obtener beta, la corriente del colector entre la corriente de la base, 3.27 mA que obtuvimos entre los 20 microamperes, el cual nos da una beta de 163.5. Ya obtuvimos 3 incógnitas de las 4 que nos piden, nomás nos faltaría obtener la resistencia en la base, cual vamos a utilizar la fórmula pasada que también utilizamos, el cual es esta. Aquí nada más utilizaríamos esta fórmula despejando la resistencia a la base para obtenerla. Aquí está. La corriente en la base es igual a la corriente de entrada menos el voltaje. Perdón, la corriente en la base es igual al voltaje de entrada menos el voltaje base emisor. Entre la resistencia a la base, queremos la resistencia a la base. Sustituimos los valores, despejamos la resistencia a la base y nos da un resultado de 685 kilo ohms. Sustituimos el valor de la resistencia en la simulación, ponemos los valores que nos dio de los voltajes de entrada, los 685, los 14.4, comparamos, aquí están, estos son en la simulación las corrientes, 20 microamperes, ¿es correcto? Y la corriente en el emisor, 3.55 mA, 4 mA, casi exacto. Y la corriente en el colector es de 3.5 mA. Ese sí nos dieron, pero aquí la obtuvimos. 3.5, 3.27, casi exacta también. Pasamos al problema 3, que ya no sería un circuito de polarización fija, sería un circuito estabilizado en el emisor.
el cual este se constituye de una resistencia más y este circuito hace que hace mejorar el nivel de estabilidad es más estable, hace que el nivel de estabilidad sea mejor que el de polarización fija. El análisis se examina primero el base emisor. Se, si se examina primero esta parte y luego esta, la corriente que fluye por base emisor y luego colector emisor. Nos pide que obtengamos la corriente en la base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, el voltaje colector, el voltaje base y el voltaje emisor. Nos dan los valores de todas las resistencias así como beta y el voltaje de entrada. El análisis matemático es simple, simplemente fórmulas que si se checa en el libro Boylestad, teoría de circuitos, vienen todas las ecuaciones correspondientes, donde para primero sacar la corriente en la base es el voltaje de entrada menos el voltaje base emisor, que siempre va a ser 0.7 entre la resistencia de la base, que nos dan el valor de resistencia, más el producto de beta más 1 por la resistencia en el emisor. Sustituimos los valores y nos da un valor en la corriente de la base de 29 microamperes. Para el colector nada más se multiplica la beta por la corriente obtenida en la base, este resultado por beta y nos da un resultado de 2.9 miliamperes. Ahora, para el voltaje colector emisor sería el voltaje de entrada menos el voltaje en el colector obtenido anteriormente por la suma de las resistencias colector emisor, ya que este primer análisis se hizo de la corriente de la base emisor. Ahora se va a analizar por la malla colector emisor. Ahora sí, sería el voltaje obtenido del colector emisor es de 8.651 volts. Y el voltaje en el colector sería el voltaje de entrada menos la corriente en el colector por la resistencia del colector. Serían los 20 volts de entrada menos los 2.91 miliamperes de la corriente del colector por la resistencia del colector, que es 2.9. El cual nos da 11.561. Oh, me equivoqué, es 2.4. Entonces por ahí, ahorita voy a explicar, salió algo diferente ahí, pero el análisis y la plantación del análisis matemático es correcta. Solamente el resultado varía un poco. El voltaje del emisor sería el voltaje colector menos el voltaje colector emisor. Sería menos el voltaje colector menos el voltaje colector emisor ya obtenidos. Los 11.561 volts menos los 8.651 volts da como resultado 2.91 volts. El voltaje base sería el voltaje base emisor más el voltaje base más el voltaje en el emisor. El voltaje base emisor, que siempre es 0.7, más el voltaje emisor obtenido anteriormente, nos da 3.61. En los voltajes me equivoqué en una décima. No, me equivoqué en 500 ohms. Pero ahorita se comprueba. Las corrientes están bien. Es en la corriente en la base, que es esta, nos da 26 microamperes. La corriente en la base da 29 microamperes. 3 microamperes de diferencia, casi nada. Y la corriente en el colector da
casi 3 miliamperes y aquí da casi 4 miliamperes, 1 miliampere de diferencia, muy cercano. Y si nos vamos, si queremos comprobar los voltajes, el cual da el voltaje en el colector da 10.5, el cual sería 20 volts menos el producto de los 2.91 7 miliamperes, que es por 10 a la menos 3, por 2.4 por 10 a la 3, porque son kilo ohms, da 12 por 2 volts de diferencia. Y está el voltaje en la base, 6.9 voltaje en la base. Aquí me salió casi la mitad de los resultados. No sé si porque trabajará a la mitad del máximo. El análisis matemático es el trabajo máximo y en la simulación trabajará a la mitad. Ahí son dudas que apenas en clase se podrían resolver, pero profe, pues esto fue lo único que no me salió muy parecido a los voltajes, pero el planteamiento del análisis matemático es correcto, así que me imagino que lo que importa es el análisis matemático. En conclusión, pues me salió mal, aunque en conclusión, pues se manejaron dos configuraciones del transistor BJT, del cual en la polarización fija se compone de dos resistencias y el transistor, y el de estabilizado en el emisor se trabaja con tres resistencias, donde primero se analiza por la malla base emisor y al último por la malla colector emisor, y donde se supone que en la de estabilizado en el emisor eh, ofrece mejor estabilidad a los voltajes y corrientes eh, trabajados con corriente directa. Gracias.